Hemos estado conversando en los últimos minutos sobre los temas de la inseguridad ciudadana, que son los temas que realmente le importan a la gente. Como le importa a la gente la reconstrucción del norte, le importa a la gente los servicios de salud, la educación. No hay que ser un genio para darse cuenta de eso, no hay que estar muchos años metido en política, ni hay que ser un historiador de la política como Víctor Andrés García Belaúnde para saber que cuando el presidente convoca a cualquier peruano, ese peruano tiene la obligación moral de ir a Palacio de Gobierno o a la punta del cerro donde te cite el presidente. Y estamos ante una situación realmente infantil y para mí vergonzosa. Que el presidente haya ocultado que se reunió con Keiko. Que Keiko, a pedido del presidente, haya tenido que decir que le dijeron a ella que vaya a un departamento en Miraflores, a otro departamento en San Isidro, que si ella pidió la segunda y que si no pidió la tercera, y que los dos amarren el macho, como hablamos en términos criollos, con respecto al contenido de las reuniones. Entonces estoy obligado a preguntarle a Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República, si él se ha reunido con el presidente de la República en algún departamento, en algún lugar, si ha ido al despacho presidencial, si el presidente ha ido al Congreso a visitarlo, si ha hablado con el presidente. Y la segunda pregunta es si él ha hablado con Keiko para saber qué tan malo es Víctor Andrés García Belaúnde o peligroso sentarse a hablar con el presidente o con Keiko. Vitocho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Philips. ¿De qué estamos hablando? O sea... A ver, yo creo que... Yo no veo nada de malo, la verdad, que el presidente de la República se reúna con líderes de la oposición. Yo no veo nada de malo. Eso es parte de la democracia. En las dictaduras no hay ese tipo de reuniones. En la dictadura te llega la policía a buscarte y ahí acabó el asunto, ¿no? Hablas a través de los tribunales o a través de la policía secreta, o te escuchan o te arreglan. Yo no veo nada de malo. Fíjese, los años 50, cuando Prado Gartech era presidente del Perú, el presidente Belaúnde, que era su gran opositor, y había acabado preso en el frontón, enviado nada menos que por este gobierno, el presidente Belaúnde se reunió con el presidente Prado en ese momento. Y luego, los años 60, cuando en el primer gobierno de Belaúnde, cuando el APRA manejaba el Congreso con el odrismo y se tumbaron a 11 ministros, cada 6 meses se tumbaban a un ministro, el presidente Belaúnde se reunió también con los dos líderes, con el general Odría y con Víctor Hugo Aya de la Torre, con el cual pues tenía grandes discrepancias y había tenido pues debates, críticas, etc. Entonces, no veo por qué los líderes políticos no se pueden reunir. Ahora, ¿por qué ocultarlo? Me parece absurdo que se oculte. A ver, el presidente, según lo que se ha sabido, se reúne con Keiko por primera vez y hoy han salido ambos en diferentes medios como a desmentirse o reafirmarse. A mí me parece eso infantil, ¿no es cierto? Pero ya, estamos hablando de un comportamiento infantil o si quieres ya adolescente para que nadie piense que es peyorativo. Que la primera vez hablaron de un tema general, de apoyo general, porque el presidente, y me consta, estaba muerto de miedo a la hora que asume, porque no tenía partido. Cheput lo menospreciaba, Mecha Arauz lo vilipendiaba, Carlos Blus lo forcejeaba, Gilbert Violeta lo zarandeaba. Ok, pero ya en la segunda reunión dicen que tocan temas puntuales, como la ley Mulder, tocan el tema de la alimentación saludable y que la señora Fujimori le dice al presidente que considera que la ley de la alimentación saludable no es buena, que la ministra de Salud no es buena y que considera que debería retirarla. Y que el presidente dice, pucha, no me ha gustado la reunión, así lo ha dicho, y ya no hubo la tercera. Las agendas tienen que ser ocultas a estas horas de la mañana. ¿No le tendrían que decir al Perú y a toda la colectividad política de qué trataron? Sí, yo creo que sí. Ahora, lo que pasa es que si son reuniones de esa naturaleza, no secretas, porque no hay nada secreto en el Perú entre dos políticos que tienen partidos y que tienen secretarios, asistentes, guardaespaldas, o sea, ahí no hay nada secreto, todo siempre se sabe, ¿no? Pero lo que digo yo es que si son reuniones de esa naturaleza, lo que debe haber es un comunicado después, que los dos firman y con eso limar cualquier tipo de asperezas y más que asperezas, aclarar el tema. Porque siempre en una reunión nadie sabrá qué cosa se ha dicho. Habrá siempre dos versiones. Si hay dos personas solas reunidas, siempre habrá dos versiones y nunca podremos
conocer con exactitud qué cosa es lo que he dicho. Claro, salvando distancias, muchas distancias, nadie sabe a ciencia cierta qué cosa pasó en la conferencia entre San Martín y Bolívar, salvando distancias. Se dice históricamente que la jerarquía masónica superior a la de Bolívar y que San Martín quería monarquía y que Bolívar no quería monarquía y que por último, al término de la reunión, golpeó 3 veces la mesa. Esto es especulación histórica, pero de que hubo reunión y evidentemente tratar un tema de Estado, algo tan sensible como qué hacías con la democracia o con la república incipiente a principios del siglo XIX. Bueno, ya pues, pero ya no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y el país tiene problemas, Víctor Andrés, absolutamente evidentes. Y tenemos a los 2 principales líderes políticos del Perú jugando al gato de ratón. Sí, sí. ¿No hay seriedad en la cosa pública? Yo no entiendo por qué la reunión no ha habido un comunicado después de. No hay razón para no decir nada. Yo creo que, a ver, ¿quién se cuida más en este tipo de reuniones? ¿El presidente o la lideresa de la primera fuerza en el Congreso? Aparentemente, si quien ha dado a conocer la noticia de la reunión ha sido la señora Keiko, evidentemente quien ha querido no decirlo o que nadie se entere es el señor Vizcarra. ¿Por qué? ¿Por qué Vizcarra tiene que ocultar una cosa o querer ocultarla? ¿Para qué? Si él es presidente de la República, él puede llamar ahí y convocar es que en ese momento, o sea, como Keiko es la mujer más mala de la historia, cosa que es mentira, yo lo estoy evidentemente fraseando de una manera pues sarcástica, ¿no es cierto? No se podía reunir, porque para irse a reunir el presidente a la casa de un amigo en San Isidro la primera vez y la segunda reunión en la casa de otro amigo en Miraflores. O sea, ya uno comienza a pensar, ¿y quién es el amigo? ¿Y quién es el amigo? ¿Qué negocio tiene el amigo? ¿A quién representa el amigo? ¿Y por qué ellos no tienen sus propias casas para ofrecer? ¿O por qué no se reúnen en el Palacio de Gobierno, que es bastante grande? Víctor Andrés, hay sitio para todos. A mí me consta, por voz del presidente, que tiene un temor con Víctor Andrés García Belaúnde. ¡Temor! Porque es un antichinchero. Y el problema de chinchero al presidente, antes de su asunción al mando y después, le tiene pavor. No entiendo cómo el presidente de la República no levante el teléfono. Por si acaso el presidente de la República sí puede hacer esto. Edecán, ni siquiera el presidente, edecán a secretario Víctor Andrés García Belaúnde, señor, le hable el edecán del presidente o la secretaria del presidente, el presidente lo está esperando para almorzar al señor Víctor Andrés García Belaúnde o para tomar un café el día jueves 23 a las 4 de la tarde. Eso es cortesía presidencial y tú tienes que ir o decir, no, me toca lonche con mi nieto. Sí, claro. Si te convoca el presidente vas, por supuesto que sí. Oiga, cuando el presidente Belaúnde del año 82 viajó a Argentina a la asunción de mando de Alfonsín, invitó a una serie de parlamentarios tremendamente hostiles hacia él. Por ejemplo, Ricardo Napurí, el famoso Ricardo Napurí, sí, claro, que era rojísimo y era casi un guerrillero. Pues, pero como había estudiado en Argentina y tenía algunos contactos allá, lo invitó y estuvo feliz. Fue y acompañó a la delegación. Eso no quiere decir que arreglaste con el presidente. Exactamente. Pactar, conversar no es pactar, eso le decía Prialé y tenía razón. O sea, no, una conversación no conduce a un pacto, nunca, no necesariamente. Y muy pocas veces conduce a un pacto. Y además, en todo caso, es la manera de poder comunicarte. Si sabes tú que tu adversario va a hacer esto, va a hacer lo otro, bueno, pues lo bueno es que se hagan en términos por lo menos razonables, decentes e inteligentes, ¿no? Además, ahora que está entredicho... O sea, lo que sí evita es una guerra sucia. Y lo dice Keiko... Pero no la guerra. A ver, lo de Chávarri, que él cuestionó a Chávarri. O sea, el cuestionamiento máximo a Chávarri es que ¿por qué no dijo que fue una reunión en la casa de Cambayo donde estaba Inostroza? O sea, ¿por qué él mintió con respecto a una reunión? Ese es el cuestionamiento máximo. A Víctor Andrés le tiene que haber pasado que lo invitan a una reunión y se encuentra con gente que a él no le gusta nada, que es su rival político o hasta su enemigo. Yo he estado en reuniones donde me he cruzado con Víctor Andrés García Belaúnde con rivales políticos encarnizados y lo ha saludado, buenas noches, y ya está. Ni te peleas con el dueño de la casa, ni le tiras el plato de arroz en la cabeza, ni nada parecido.
Entonces, el presidente se mete en camisa 11 varas y mucha gente por haber criticado a Chávarri, y Keiko lo dice, el presidente ahora me niega a mí. Entonces, ¿qué tiene de malo? Ya sabrá el presidente explicar, hasta el momento no lo ha dicho, él dice que ella le pidió que no se sepa. Me parece bien raro que Keiko pida que no se sepa y se reunir en una casa cuando es el presidente de la República. Todo se sabe al final. O sea, el presidente de la República no anda solo. No anda como un presidente hace muchos años atrás que salía en su moto solo a pasear. No es así, pues. ¿No? ¿No? O como el presidente Giscard d'Estaing, por ejemplo, en Francia, cuando era presidente, salió en su carro, él manejando presidente de Francia, porque se fue a la casa del amante y chocó. Claro. Todo el mundo se enteró que tenía amante por el choque. Bueno, acá también en el gobierno pasado hubo un choque que pasó piola que dicen que era una reunión subrepticia. Bueno. Porque ni el presidente ni la primera dama pueden salir de Palacio manejando el carro, manejando la moto, ¿cierto? Pero a lo que voy yo es que esas son anécdotas y parte de la chismografía. Ya esta semana vamos a comenzar, y ya comenzó hoy día, la chismografía. En la casa de quién, que comieron, que trataron, porque ahora los dos se niegan. Cuando lo que tendrían que hacer esta semana, no digo hoy, mañana, pasado, juntarse en Palacio de Gobierno y tocar los temas que están pendientes para que de una buena vez todo el mundo sepa, he tratado este tema y vamos a trabajar en esto. Nada más. Keiko se reunió con Kuczynski, que dijo que ladrón, hijo de ladrón, es ladrón. Claro, bueno, si se reunió con Kuczynski habiéndole insultado así, insultado de una manera terrible, que era hija de ladrón y por lo tanto también era ladrona, bueno, pues si se reúne con Kuczynski, ¿por qué no se puede reunir con Vizcarra? Y acuérdese, fue en la casa de Cipriani y dijeron que por qué Cipriani se había prestado. Con total, si se reúne con Cipriani, mal reunido. O sea, Keiko, no tienes que reunirte con Keiko. ¿Cómo hacemos política? Si el día de mañana el presidente quiere hablar con Alan García, ¿qué? Se van en un hueco. O sea, si mañana quiere hablar con Vitocho, ¿qué hacemos, Vitocho? En la casa Un Pata, en Cerro San Cosme, a las 4 de la mañana, y tú te vas a disfrazar, no sé, pues de algo para que no te vean con el presidente. Una cosa, o con Keiko, digo. Una cosa es una reunión de dos líderes políticos cualquiera, y una cosa es una reunión entre el presidente de la República y un líder político. Correcto. Son dos cosas diferentes. Vamos a ir a la pausa para hablar de los temas de agenda que supuestamente tendrían que haber tratado estos dos señores y señoras. Pausa, regresamos. Con inopinada sabiduría, Keiko Fujimori dice que las prioridades del Perú no están atendidas por el presidente. La verdad es que no hay que ser un genio para darse cuenta. Y le pregunto a Víctor Andrés, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo va y cómo debería ir la reconstrucción del norte? Bueno, Keiko ha dicho una serie de cosas que nosotros hemos dicho acá. Lo que ella ha hecho está, bueno, está bien. Está recogiendo lo que todos hemos dicho desde hace mucho tiempo atrás. El aeropuerto Jorge Chávez, que es un desastre. Eso, inclusive yo escribí un artículo hace 3 años que se llama El Nido de Cóndores y dije que el aeropuerto está colapsado hace 3 años. Es decir, y dije una cosa más, en 18 años la inversión de LAP en el aeropuerto no llega al 4% anual. ¡Anual! Y con la excusa de los juicios que pueden haber, que ya no existen ninguno salvo uno, no quieren iniciar la obra porque no tienen licencia, no tienen estudio de medioambiental, no tienen proyecto final, no tienen constructor, no tienen financiamiento. Bueno, eso es una cosa gravísima. Bueno, y lo ha mencionado, es buena hora que lo mencione, ha mencionado la carretera central. Anoche he venido a la carretera central. 3 horas para llegar a Lima en 30 kilómetros. 30 kilómetros en 3 horas. Es inaceptable. Una carretera donde entra el 75% de los alimentos de Lima esté colapsada. O sea, son cosas que ha dicho Keiko. Estamos de acuerdo, por supuesto que sí. Lo que ha pasado... ¿Qué hace el gobierno? No hace nada. Pero, a ver, la reconstrucción del norte... Gobierno, en el caso del AP, del aeropuerto Jorge Chávez, el gobierno ha firmado una adenda prorrogándole el contrato de concesión cuando no han empezado ni siquiera a trabajar. Ya. Bueno, de repente por esas cosas es que te tiene miedo el presidente, porque cuando tú eres crítico eres puntual. Reitero mi pregunta, en el norte, en Piura, en Tumbes, en Chiclayo, en Ancash, en la zona que ha sido afectada por el fenómeno del Niño, con los famosos 170 puentes, con las 400 postas médicas, con falta de colegio, ¿de verdad alguien cree que en esos sitios es prioridad la reforma del CNM, la bicameralidad o el tema de la ley Mulder? ¿De verdad creen que esa es la prioridad para los peruanos?
No, pues bueno, hay prioridades, lógicamente, ¿no? Hay varios tipos de prioridades. El norte es prioritario, por supuesto que sí, pero la reforma del Poder Judicial, ¿qué podemos hacer en el norte si no hay Poder Judicial? ¿Qué podemos hacer en el sur, en el norte, en el centro, si no hay justicia en el Perú? Si no hay justicia, no hay nada. No hay nada. La justicia es la manera de poder compensar la pobreza, compensar la desigualdad, compensar la explotación, la injusticia, el atropello, en fin. La justicia arregla las cosas y te permite una convivencia en paz. Si no hay justicia, no va a haber paz de ninguna naturaleza. Entonces, si el presidente de la República a eso no le da importancia, entonces, ¿a qué le da importancia? No lo sé, porque ahorita, por dar un ejemplo, están con el tema del referéndum. Cuando lo que yo creo que van a hacer ustedes es una movida de ajedrez político pues muy básica, es como decir peón 4 rey. Ok, ¿quieres reforma congresal? Perfecto, vamos a la bicameralidad. Keiko recula de su posición siempre muy fujimorista de una sola cámara y bueno, vamos a tener bicameralidad. Con eso ya mataste dos pájaros de un tiro, porque vas a tener bicameralidad y ya no va a haber reelección. Y Víctor Andrés García Belaúnde, con justo derecho, dirá, yo quiero ser candidato a una senaduría. Y la gente evaluará si te elige o no te elige, si elige a Velázquez Quequén o si elige a quien sea. Murió la flor. Y las otras grandes reformas, yo no quiero que mi país esté en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque resulta siendo una cuarta instancia. Yo soy de los muchos peruanos que cree que no sirve para nada la Defensoría del Pueblo. Yo quiero que le pregunten a la gente si está o no de acuerdo con la ideología de género en el currículum nacional escolar. Y habrá otros peruanos que dicen, oye, ¿y el matrimonio gay? Oye, y tal cual. Entonces, si vamos a hacer un referéndum en diciembre, pongamos temas de interés nacional, hagámoslo de manera seria, por dar un ejemplo, el voto obligatorio, ¿no es cierto? Y ya está. ¿Usted está de acuerdo con que el Estado financia partidos políticos? Yo de ninguna manera estoy de acuerdo con eso, Víctor Andrés. Ni loco de mis impuestos. Plata para partidos. Una cosa es Acción Popular, pero Acción Popular es un partido de alcance nacional y hay otros 21 que nadie sabe quiénes son y hay como 150 partidos que quieren ser partidos y que nadie sabe quiénes son. Esos son los temas realmente importantes por referéndum, pero tampoco es que el referéndum es vida o muerte, ¿o sí? No va a solucionar las cosas. Puede bajar un poco la tensión social, va a disminuir un poco la crisis, pero lo que tú has dicho a último, el voto voluntario y obligatorio, yo creo que eso es fundamental. Yo presenté hace mucho tiempo atrás, en 2 oportunidades, un proyecto de ley para que el voto sea facultativo, sea voluntario, diciendo una cosa muy simple, señores. Tenemos todos derecho a casarnos. Nadie nos puede obligar a casarnos. Claro. Es diferente. Tú tienes derecho a casarte y lo puedes ejercer si quieres, pero la ley no puede obligarte a casarse. Es igual, tú tienes el derecho de votar, pero lo harás si quieres o no quieres. Eso no significa que te obligue a votar. O por último, Víctor Andrés, ya no discutamos de eso. Que la multa sea 10 soles. O que no exista multa. Perdón. Ya que exista, para no discutir. Entonces la gente va a decir, ¿qué me cuesta más? Dejar a mis hijos, dejar a mis nietos, dejar a mi casa, irme en un taxi, porque ese día casi no hay transporte público, ir a votar o no votar. Y está. Te aseguro, Víctor Andrés, que la gente ni va a ir a votar por las municipales, que son congeladas ahorita, ni por las regionales, ni ir a votar por las presidenciales, tampoco va a ir un referéndum. Ahí va a estar la respuesta de la gente en el descrédito del sistema, en que si la multa cuesta 5 soles, prefiero pagar mi multa en el Banco de la Nación y sigo con mi vida, compadre, y no me importan los políticos. Y tan es así, recuerdo lo que acabas de decir en el sentido de que el referéndum que hizo Fujimori para aprobar su constitución en el año 93 ganó el sí por 52%, pero con 3.800.000 votos. Ajá. 3.800.000 votos el sí. ¿Cuánta gente dejó de ir a votar? 4.100.000. ¿Cuánta gente votó en blanco? 300.000. ¿Cuánta gente anuló su voto? 400.000. O sea, prácticamente, y entre los 3,5 millones que votaron en contra, prácticamente la votación fue 3.800 a favor y todo el resto en contra. O que no le importa. Mira, Víctor Andrés, la portada de hoy de La República, ¿ya? Encuesta Nacional Urbana Rural de GFK. Mira, así va la intención de voto de los candidatos para Lima.
30% de los consultados dice que no elegiría a ninguno, es decir, no me gusta a nadie. 30%. 22% que está indeciso. 30% indecisos, 22% que no quiere a ninguno. Y supuestamente, con el respeto que me merece los señores de GFK, que no le tengo bronca, no lo conozco al señor Chaparro, ni le debo plata, ni me ha hecho nunca nada malo. Reyardo 11, Belmont 11.6, 5.6, 5.3, 3.7. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? A la gente ya no le importa, como ha habido tal campaña en contra de todos los políticos, y como todos son sinvergüenzas, y como todos son unos delincuentes, y como no funciona ni el CNM, ni el PJ, ni nada, la gente no le importa ni siquiera responder una encuesta. Lo que están haciendo es petardeando la democracia. En tu caso, tú has sido reelecto y varias veces. El Perú no tiene por qué saberlo, pero tú te puedes morir comprando cada hora de tu vida un frigobar. Y no necesitas televisor. Y para venir acá a cumplir con tu función congresal, ¿cuánto te has demorado? Hora 45. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener pues criterio. Vamos a hacer una pausa, le quiero robar 15 minutos más de su tiempo a Víctor Andrés García Belaúnde, porque hay otros temas recontra importantes que tratar. El tema de los colegios y las postas médicas, eso está en manos del presidente, no de Keiko, del presidente. Pregunta suelta, ¿no se puede inaugurar un colegio cada 5 días? ¿No se puede inaugurar una posta médica cada 5 días? ¿No se puede inaugurar una comisaría tipo cada 15 días? Eso es algo imposible para un presidente de la República que articula miles de millones de dólares en presupuesto y que tiene además concatenación con gobiernos regionales y municipales. Vámonos a una pausa, regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. La Biblia, ¿no? Por sus obras los conoceréis, tú eres lo que haces. Y tenemos que hablar, pues, de caramba, de Ramón Castilla, de los ferrocarriles del Perú, de la gran carretera panamericana, de la cantidad de unidades escolares que hizo en su momento Odría, o de la avenida Leguía, antes ya la avenida Leguía y la avenida Arequipa. A la gente le parecerá una tontería, pero la avenida Arequipa unió el centro de Lima con Miraflores, cosa que era una locura hace 60 y tantos años, 70 años. O el Zanjón de Bedoya-Rey, o la marginal de la Selva de Belaúnde. Y los conjuntos habitacionales, y la electrificación rural. Alan García se jacta, y con razón, de electrificación rural. Fujimori hacía un colegio al día. Entonces yo creo que la popularidad del presidente está muy ligada al cemento y a la obra pública de salud y de educación. Nadie se olvida de cuando curan un hijo. Nadie se olvida de una gran unidad escolar. No se le olvida a la gente. Entonces, el presidente tiene que de repente ver en la historia la solución a sus problemas. ¿Qué tan complicado tener un presidente constructor cuando es ingeniero? Por no preocuparse por la obra pública que esté estancada. Y le pregunto a Víctor Andrés por los colegios, por las postas médicas, por las comisarías y por las cárceles. El presidente no tiene el poder para hacerlo y liderar eso, que la gente vea en los hechos que el hombre inaugura. Claro, el presidente... el presidente del Perú es muy importante, porque el presidente del Perú sobrepasa, por supuesto, la gestión de cualquier ministro y de todos juntos o individuales, y el Perú es un país presidencialista. Busca en el presidente la solución de sus problemas, no solamente en un ministro, sino en el presidente directamente. Y los gobiernos que no han hecho obra son gobiernos que no han pasado a la historia. Uno recuerda las grandes unidades escolares de Odría, uno recuerda los hospitales de Odría, el Rebagliati, por ejemplo, es un gran hospital, que a pesar que lo puso en funcionamiento parte, después entró en funcionamiento totalmente un año o 2 años después que había dejado el gobierno, pero ahí está. El hospital obrero lo hizo Benavides, a pesar que Prado lo inauguró por segunda vez el año 39-40, lo hizo Benavides. Las grandes obras ahí están. Leguía fue, a pesar que fue un presidente dictador, transformó la ciudad de Lima. Hizo, bueno, la avenida Leguía que tú lo acabas de mencionar, que se llamaba Leguía, ahora se llama Arequipa, pero por no pelearse con los terratenientes de la época la hizo chica. La avenida Leguía, la avenida Arequipa debió ser de 4 carriles de ida y 4 de vuelta. Y solamente la hizo de 2 de ida y 2 de vuelta para no
expropiar mucho a los terratenientes que tenían tierra, sobre todo en San Isidro y Miraflores, entre Lima y Miraflores. Pero ahí están, y Belaúnde, por supuesto, el aeropuerto, los puertos, las autopistas al sur y al norte, etcétera, la Ramiro Prelé que quedó trunca y ahí se quedó hace 30 años. Entonces, si el gobierno no impulsa estas cosas, ¿quién las impulsa? Un alcalde. No puede. Hemos visto cómo los alcaldes destruyen la ciudad más que construirla. Hemos visto cómo el alcalde de Lima entrega concesiones de autopistas hechas por el gobierno. La vía de evitamiento es hecha por el gobierno, pero la entregó el alcalde a privados, a Odebrecht y a OAS. Entonces, en la gran obra, y Bedoya pudo hacer el zanjón de Bedoya, la vía expresa de la Paseo de la República, gracias al aval del gobierno, al apoyo, si no, solo no la puede hacer. Pero miren la importancia de la obra pública y lo voy a graficar con un tema como Lima. Esto vale para la avenida Grau en Piura, esto vale para la línea del Ejército allá en Arequipa. Si uno ve el trazo, Vitocho, de la avenida Arequipa, es el mismo trazo de la avenida Petituars. Y si uno ve el trazo de la avenida Petituars en la avenida Arequipa, es el mismo trazo del Zanjón. Cuando uno va a Buenos Aires, ¿no es cierto?, ves una avenida que es del tamaño de las tres. Y cuando uno va a Ciudad de México, ¿cómo se llama? Tiene nombre de una fecha, ¿no? Sí, en la avenida Reforma, ¿no? La Reforma, sí. Es igualito. Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma. Y en Buenos Aires es la... El 9 de julio. La 9 de julio, que tú dices, ¿qué es esto? Es una avenida que tú no logras ver el otro lado. Entonces, la carretera panamericana antigua. Ahora tenemos la carretera panamericana sur, las interoceánicas, la longitudinal. No le estoy pidiendo al presidente una obra faraónica. Lo que yo digo, el presidente no puede organizar ahorita, como estamos, como consecuencia del norte, el hacer una comisaría cada 15 días, una buena comisaría modelo. No puede hacer postas médicas y colegios. Es tan difícil porque ahora para colmo tenemos la regionalización y el alcalde tiene arriba de él un presidente regional. Y el presidente puede transferir recursos a los alcaldes y a los presidentes regionales. Con una inyección económica, una organización, el presidente podría estar en la foto de la inauguración todos los días. Y eso sería música para los oídos de la gente y más popularidad. Y eso sí se come y eso sí es tangible. ¿Esas cosas no las habla el presidente con sus múltiples asesores? Bueno, sí, pues debería hacerlo, ¿no? Debería hacerlo. En la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, que es la más ancha del mundo, lo que le hicieron allá fue tumbar 2 manzanas. Sí. Es igual lo que se quiso hacer acá y se hizo de alguna manera con la avenida Bancay y con Camaná. Ajá. Y con Girón Cusco, que fueron avenidas estrechas que tumbaron casas para ampliarlas. Que era una época, digamos, una idea de los años 30. Hoy día ya no es impracticable, pues, porque se tumbaron muchas propiedades importantes, ¿no? Una pena. ¿En qué va a quedar, Víctor Andrés, por tu olfato político, tu experiencia, cuántos días va a durar el dime y el direte de Keiko con el presidente? ¿Quién fue, quién no fue? ¿No? Iban a haber muertos y heridos porque se están ya arrepintiendo de las reuniones. Presidente, yo asumo la responsabilidad de haberme reunido con Keiko. Perdón, tu responsabilidad es reunirte con Keiko, hermano. Y con todos los líderes de oposición. Pero si es un gobierno de ancha base, tiene que ser un gobierno de ancha base. Un gobierno que no tiene legitimidad o poca confianza en la población, tiene que extender puentes. Y tendes puentes con la fuerza número 1 y también con la fuerza número 2, la número 3 y la número 4. Tiene que tender puentes. El presidente olvida qué cosa implica ser el primer mandatario y qué implica la investidura. Explícale, por favor, presidente, qué implica ser el primer mandatario, qué investidura tiene un presidente una vez que le ponen una cuestocita roja y blanco en el pecho. Él es presidente de todos los peruanos. Porque además ni siquiera es presidente de su partido. Él no tiene partido. No tiene partido. Él no es presidente de su partido. Él no es vicepresidente, no es presidente de su bancada, porque no tiene bancada. Son 4 o 5 personas que están divididas. Él no es jefe del ejército. Él no es jefe de la Iglesia Católica. No es jefe de los evangelistas. ¿Qué cosa es? Es presidente de todos los peruanos, que es una especie de cosa ya poco definida, ¿no? Pero tiene que definirlo en base a tender puentes y asegurarse que es verdaderamente el presidente de todos. Vamos a ir a la pausa, así, de historia nomás. ¿Cuándo recuerdas tú en la historia del Perú una migración tan fuerte como la venezolana el último año y medio? No, en América Latina creo que ninguna. Ninguna vez ha pasado una cosa igual, ¿eh?
Porque hubo inmigración, sí, en las guerras de independencia. Y llegaron al Perú, claro, 20.000 venezolanos y colombianos en la guerra con Bolívar, ¿no? Con los ejércitos de Bolívar, que fueron los ejércitos que nos dieron la victoria en Junín y Ayacucho. Y que después se quedaron muchos de ellos acá. Pero claro, 20.000 en una población de 1 millón de habitantes de la época. Bueno, ahora han venido 400.000. 400.000 de una población de 31 millones. Sí, pero somos 27, 28 acá en el Perú porque los demás están afuera. Pero lo que voy es que ha generado una gran expectativa, para muchos un descontento, hay inicios de xenofobia. Pero al final van a ser un impulso de desarrollo también, porque vienen una serie de profesiones que no hay suficientes en el Perú. Entonces vienen también a crear riqueza. Al principio quizás van a estar pidiendo ayuda, pero después van a crear riqueza. Además, las inmigraciones ayudan a los pueblos. Estados Unidos es un país de migrantes. Muchos países... No vienen de vacaciones, Víctor Andrés. Vienen en una situación horrible, triste, desoladora. Pero al final van a trabajar y van a ayudar también al PBI, ¿no? Ha sido muy amable. Quique Bravo Prado, ¿quién viene luego de la pausa? Luego de la pausa estaremos con la doctora Laxmi Miosi, abogada peruana, nacida en Venezuela, hijo de peruanos. Su padre emigró en la época del terrorismo, en los años 80, y ahora el mundo da vuelta, Philip. Ella tuvo que regresar al Perú. Ella es peruana, de sangre peruana, venezolana, y nos va a contar su testimonio con respecto a esta onda xenofóbica que estamos viviendo últimamente en el Perú, con respecto a los venezolanos. Pausa, regresamos.